medios, si buscamos información, si le damos una aplicación literal a este verso, todos podemos decir, bueno, yo todo lo examino. Siempre que veo un predicador, siempre que veo un mensaje, siempre que busco información referente a cualquier tema dentro de la iglesia, cuando voy a alguna otra iglesia, cuando viene algún evangelista, cuando viene algún pastor, cuando viene alguien de afuera, estamos atentos, estamos examinando lo que esa persona trae, cómo está exponiendo la palabra, si todo es conforme a la Biblia. Hicimos y examinamos todo y siempre retengo lo bueno. Yo siempre, cuando veo que el pastor que hace algo que no está conforme a la palabra, eso lo desecho y yo retengo nada más lo bueno. Pero el día de hoy, el examen más importante que puede haber es el propio. El examen que hoy vamos a poner es el propio, es el suyo, es el mío. Y este es un examen que todos tenemos que presentar. A diferencia de en la vida secular, como los jóvenes, aquel que va a la escuela, cuando adquiere un conocimiento, al final el maestro aplica un examen para ver qué tanto ha aprendido, para ver qué tantos frutos ha dado ese conocimiento que han adquirido durante cierto periodo de tiempo. Pero habrá algunos que puedan exentar, habrá algunos que el profesor pueda decirles, no es necesario que presentes este examen. Pero en la vida del cristiano, todos tenemos que presentar ese examen. Y todos tenemos que hacerlo porque la palabra misma dice que no hay ningún justo sobre la tierra. No hay uno solo que pueda exentar, que pueda estar exento, ¿sí?, de examinarse a sí mismo. Porque dice la palabra que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y el hombre, la humanidad entera estaba perdida. Usted y yo estábamos perdidos. Usted y yo tuvimos una esperanza cuando venimos a los pies de Cristo, cuando Él nos limpió con su sangre. Por lo tanto, nosotros nos debemos a Él. Vivimos para Cristo, por lo tanto, constantemente tenemos que estarnos examinando cómo es que estamos viviendo, cómo es que estoy sirviendo a Cristo. Estoy viviendo conforme a la palabra, estoy siguiendo el camino que Dios me ha trazado. Y en esta tarde el Señor nos llama a reflexionar, a hacer un examen, pero no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a mi sabiduría, no conforme a la sabiduría de los líderes, sino conforme a la palabra. La palabra dice que es como espada de dos filos y esa penetra hasta lo más profundo. Ahí las áreas donde nosotros no queremos que se toquen, ahí cuando el pastor habla y dice, ¿por qué tiene que tocar esa área? ¿Por qué tiene que hablar de eso? Si eso a mí me incomoda. Pero la palabra sigue siendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es así, penetra hasta lo más profundo. Ahí donde el pastor no puede ver, ahí donde los demás hermanos no pueden ver, ahí es donde llega la palabra. Y entonces nosotros tenemos que examinarnos bajo la palabra. Y dice la palabra, examinando todo. O sea que todas nuestras áreas de nuestra vida tienen que examinarse. No podemos dejar a un lado y decir, esta área no me gusta que sea examinada. Dice la palabra, examinadlo todo. Y esto es de suma importancia, porque de eso depende nuestro caminar. Porque eso depende muchas veces que llegue la bendición. Porque eso depende muchas veces que el Señor conteste o dé respuesta a alguna petición que tenemos. Sabemos que todo es en el tiempo de Dios, pero muchas veces somos nosotros mismos los que estamos reteniendo esa bendición. Somos nosotros mismos los que no dejamos que esa bendición llegue a nuestra vida por nuestro actuar, porque estamos viviendo fuera de la palabra, porque no estamos viviendo conforme a ella, porque Dios nos ha dado una orden y dejamos de seguirla, pero queremos seguir recibiendo la bendición, pero queremos seguir recibiendo lo que le hemos pedido a Dios. Es que Dios dice que Él nos va a suplir, pero ¿ya te examinaste? ¿Ya nos examinamos cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que llevo mi vida en el hogar?
porque en la iglesia todos decimos gloria a Dios, porque en la iglesia todos nos vamos en ese momento con Cristo, si en ese momento viene. Pero ¿cuál es el testimonio que estamos dando fuera? ¿Cuál es el testimonio que damos en la escuela? ¿Cuál es el testimonio que damos en el hogar? ¿Cómo estamos viviendo los matrimonios? En la iglesia, gloria a Dios, pero en la casa puros gritos nos la llevamos. No respetamos a nuestro cónyuge. Jóvenes, ¿estás respetando a tus padres? Porque vienes y tocas un instrumento, porque vienes y te paras en el púlpito y cantas, porque vienes y te paras en el púlpito y predicas la palabra de Dios, pero ¿estás respetando a tus padres? Ay, pastor, ahí no se meta en esa área, por favor. Pero nos estamos examinando conforme a la palabra, no conforme a lo que yo piense, no conforme a lo que yo diga. Y son mensajes que esos son los que más me hacen temblar, porque el Señor me dice, me da el verso y dice, párate ahí, yo voy a hablar. ¿Cómo es que estamos viviendo nosotros? ¿De qué manera nos estamos conduciendo? Es necesario que nos examinemos a profundidad, a conciencia, conforme a la palabra. Nos guste o no nos guste, que seamos examinados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a la palabra? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor en mi día? Cuando tengo oportunidad vengo al culto, o cuando llegue el domingo. ¿Cómo estamos viviendo? Es necesario que nos examinemos. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, ¿por qué estamos volteando hacia afuera? ¿Por qué no volteamos hacia adentro? ¿Por qué no venimos y nos acercamos a Dios? Porque aquí es donde está la bendición. Cuando te acercas, dice un coro, a la distancia no, acércate al altar. Aquí es donde está la bendición. Aquí es donde recibiste salvación. Aquí es donde Dios suple tu necesidad. Aquí es donde Dios sanó tu enfermedad. Aquí es donde recibiste tu milagro. ¿Por qué entonces no nos acercamos al altar? ¿Por qué es que no venimos entonces a los pies de Cristo? ¿Por qué es que no le dedicamos el tiempo completo a nuestro Dios? Es necesario que nos examinemos a profundidad. ¿Cómo es que estamos viviendo? Dios, ¿cuántas bendiciones no tiene para su pueblo? Dios nos ha hablado a través de los líderes y nos ha dicho que tiene una bendición especial para Getsemaní. Pero decimos en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, pero no nos sometemos, no oramos, no leemos la palabra, no venimos a los cultos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Es necesario que nos examinemos. Aleluya. La bendición está ahí. Gloria a Dios. Dios es fiel a su palabra, pero tenemos que actuar, tenemos que dar ese paso. El viernes el Señor nos hablaba de Moisés estando allá delante de aquella zarza y decía, quita el calzado. Jehová había dado una orden, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos hemos quitado el calzado para poder entrar al lugar santo, nos hemos quitado lo que nos estorba para poder acercarnos más a la bendición, para poder acercarnos más a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que recordar que usted y yo somos barro y que el barro no puede pleitear con su hacedor, que el barro se deja dar la forma que quiere por el alfarero. Él no puede decir al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma? ¿Por qué me haces un jarrón si yo quería hacer una taza? ¿Por qué me haces un plato si yo quería que me dieras otra forma? No, y nosotros como barro en las manos del divino alfarero tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida, que Dios nos moldee, que Dios nos dé la forma que Él quiere, porque Él tiene una bendición especial para ti, porque Él está tratando de una manera especial contigo, porque si bien trata con su pueblo en general, también trata en lo individual con cada uno de nosotros. Por lo tanto tenemos que someternos, porque cuando nos sometemos, cuando venimos a los pies de Cristo y nos examinamos y reconocemos que estamos faltos, entonces Dios extiende su mano, entonces la bendición va a llegar, entonces la solución a tu problema va a llegar, entonces el milagro que tú estás esperando va a estar presente, pero tienes que seguir adelante, tienes que examinarte a la luz de la palabra para que puedas recibir esa bendición, porque Dios es lo que
quiere. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere dejar de darnos las bendiciones. Dios no quiere dejar de suplir tus necesidades. Pero tienes que examinarte cómo estás caminando. Tenemos que examinarnos cómo es que vamos nosotros en ese camino que Él nos ha trazado. Y solamente entonces es que vas a poder recibir la bendición. Pero dice la palabra que nos examinemos, examinando todo. Y no estoy hablando de tu pasado, no estoy hablando de lo que tú eras en tu otra vida, porque eso quedó atrás, porque hemos nacido de nuevo, porque ahora estamos en el camino correcto, porque ahora estamos viviendo a la luz de la palabra. Cuando dice examinarlo todo, es ahorita en la actualidad. ¿Cómo es que estamos viviendo ahorita en este momento? ¿Que de qué manera nos estamos conduciendo? Es lo que Dios quiere que hagamos un examen profundo, pero no solamente que lo analicemos. Dice examinando todo y retener lo bueno. No es nada más reconocer que estoy falto, no es nada más reconocer, si es que yo estoy mal aquí, yo tengo mal en esta área, yo estoy mal en esta otra área, pero sigo sin hacer nada, sigo sin quitarme las sandalias, sigo sin quitarme el calzado de mis pies, por lo tanto no puedo entrar al lugar santo. Es necesario quitar esas sandalias, es necesario que una vez que yo me examine, una vez que yo reconozca lo falto que estoy delante de Dios, entonces yo puedo acercarme con un corazón humilde, porque Dios dice que el corazón humilde lo recibe en sus brazos, lo recibe con gozo, con alegría, y a Él es el que levanta, a Él es el que fortalece. Todos los que estén cansados y cargados, dice la palabra, vengan a mí, dice el Señor. Tus cargas, tus luchas, no las lleves más sobre tus hombros. Tus cargas y tus luchas no las lleves con tus propias fuerzas. Ven y entrégaselas al Señor, ven y entrégaselas a Dios, y Él te va a hacer descansar. Él te va a dar la fortaleza que necesitas. Ese río de agua viva, ese río que desciende de los cielos, es el que te va a dar, te va a quitar esa sequía, y va a hacer que puedas levantarte, y va a hacer que puedas seguir caminando, y va a hacer que puedas seguir adelante. Pero solamente cuando te examinas, solamente cuando reconoces que estás falto. Porque había dos personas diciendo, oh Señor, que estaba en la oración y decía, qué bueno, gracias Señor, que yo no soy como él. Gracias Señor, que yo no soy como aquel hermano. Y gracias Señor, que yo no soy como aquella persona. Y gracias a Dios que yo soy esto. Y gracias a Dios que yo puedo hacer lo otro. No recibió absolutamente nada. Sin embargo, había otro a un lado que ni siquiera se dignaba mirar hacia arriba, y dijo, sé propicio mi Dios a mi pecador, porque me he examinado, porque reconozco que estoy falto, porque reconozco que te necesito. Y cuando tú reconoces que necesitas de Dios, entonces es que eres fuerte. Diga el débil, fuerte soy, porque entonces es Cristo quien pelea tus batallas, porque entonces es Cristo quien va delante de ti como poderoso gigante, y hace que el mar se abra en dos, y hace que tú puedas pasar en seco, porque Él dice en su palabra que sí habrá aflicciones, que sí habrá luchas, que sí habrá muchas cosas por las cuales tengas tú que pasar, pero de todas, sin excepción de ninguna, Él te va a librar. Cuando te examinas y cuando reconoces que necesitas de Dios, entonces Él te lleva a puerto seguro, entonces es Él que te lleva por tierra firme. Pero necesitas examinarte, necesitamos examinarnos a profundidad conforme a la palabra, y es entonces cuando vas a poder recibir esa bendición. Y cuando te examines, porque Dios lo que quiere no es que vuelvas atrás, porque Dios lo que quiere no es que te desanimes, porque a veces nos examinamos, pero está el enemigo ahí a un lado, y ya te viste cómo estás, y ya te viste cómo estás viviendo, y ya te viste que no puedes. Y el enemigo lo que quiere es que te desanimes. El enemigo lo que quiere es robarte la bendición. Quiere quitarte todo para que vuelvas atrás. El enemigo lo que está esperando es que llegue ese desánimo para poder atacar. Por eso es que nosotros nos examinamos conforme a la palabra, porque la palabra es para salvación.
Porque la palabra es para edificación, porque la palabra es para restauración, porque Dios lo que quiere es levantarte. Él no quiere que estés hincado. Para lo único que te hincas es para adorar a Dios. Para lo único que doblas rodilla es para elevar tus manos y darle toda la gloria a Dios. Cuando venga el enemigo y quiera él examinarte, cuando él quiera quitarte todo aquello que tienes, le puedes decir: podrás quitarme muchas cosas, pero hay algo que el enemigo no te puede quitar, hay algo que nadie te puede quitar. Y eso es el gozo de la salvación, porque Jesús fue el que murió, porque Jesús fue el que resucitó, porque su sangre sigue teniendo poder, porque esa es la que nos mantiene firmes, porque esa es la que nos hace seguir adelante, y ese gozo nadie te lo puede quitar. Así que cuando te estés examinando, alaba a Dios. Cuando sientas que no puedes, cuando sientas que viene el desánimo, alaba a Dios, porque ahí en el gozo, ahí en la alabanza, ahí habita el Señor, en medio de la alabanza, y eso nadie te lo puede quitar. Así que gózate en el Señor. Cuando te examines es necesario que nos gocemos, porque eso nos acerca más a Dios, porque cuando reconocemos que estamos faltos delante de Dios y venimos con un corazón humilde, entonces Dios nos recibe. Entonces es que puedes recibir la bendición, entonces que puedes recibir el milagro que estás esperando. Escuchaba un mensaje y no voy a entrar en él porque no es la forma en que el Señor trata conmigo al momento de traer un mensaje, pero se me quedó algo muy grabado. Escuchaba a una persona hablar sobre el tiempo, pero no es el tiempo el que me interesa hablar, sino algo que a mí se me grabó. Es que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es por su gracia y misericordia que podemos estar delante de su presencia. Y eso a mí se me quedó muy grabado, porque yo cuando estaba completamente derrotado, cuando yo había tocado fondo, cuando yo sentía que no podía seguir más, cuando yo sentía que lo más correcto tal vez era perder la vida, no quitármela, pero decía yo: ¿hasta cuándo iré yo a seguir así? Y entonces es cuando Dios me dijo: yo te doy una oportunidad más. Entonces cuando yo me examiné y reconocí que estaba falto, y reconocí que yo no podía seguir adelante, reconocí que yo estaba mal delante de Dios, y vine y doblé rodilla, entonces el Señor me recibió con los brazos abiertos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Porque Dios les ha dado una oportunidad, porque Dios les ha permitido levantarse, porque Dios no los ha juzgado, porque Dios les extendió la mano y les dijo: ven, acércate, aquí estoy yo te levanto, yo te doy las fuerzas para que sigas adelante, yo te doy una nueva oportunidad. Examínate, reconoce tus caminos, enderézalo, y yo te doy esa oportunidad. Yo te recibo con los brazos abiertos, dice el Señor. Y ese soy yo, uno de ellos. Por su gracia y misericordia es que este día yo estoy en este lugar. ¿Por qué entonces quieres volver atrás? ¿Por qué entonces es que quieres dejarlo todo? ¿Por qué entonces estás dispuesto a dejar las cosas de Dios y voltear hacia atrás? ¿No es Jesús el que murió por ti? ¿No es Jesús el que murió por mí? ¿Por qué entonces voltear hacia atrás? Examinémonos conforme a la palabra. Reconozcamos que estamos faltos delante de Dios, y Dios va a obrar en cada una de nuestras vidas. Pero es necesario que demos ese paso. Es necesario que nosotros accionemos. Si bien es cierto, tenemos que doblar rodilla. Si bien es cierto, tenemos que orar. Si bien es cierto, hay que someternos a la palabra. Si bien es cierto, hay que estar constantes. Pero luego queremos dejarle todo a Dios.
y esperar sentados. No, hay que accionar. Jehová no le dijo a Moisés: Moisés, permíteme tus pies para quitarte tu calzado. Él no fue y le dijo: déjame quitarte las sandalias de tus pies. No, le dijo: alto, alto, no te acerques, no tomes el púlpito si estás mal delante de Dios. Arregla tu vida. Es que el hermano no se da cuenta, pero Dios sí. Pero Dios sabe cómo está tu vida, porque Él escudriña, dice, hasta lo más profundo de nuestro ser. Si estás mal, no te pares en el lugar santo. A veces queremos jugar, y con Dios no se juega. No te engañes, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Y viene la palabra fuerte, y viene la exhortación, pero eso debe traernos edificación a nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque hay que reconocer entonces, y cuando reconoces es que te puedes acercar más a Dios, es que puedes recibir esa bendición. Por lo tanto, examinémonos profundamente. ¿Cuántas bendiciones no hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuántas veces no ha sanado nuestras enfermedades? Y miren que yo soy testigo de ello. ¿Cuántos milagros Dios no ha obrado en mi vida? ¿Recuerdas la última vez que Dios suplió tu necesidad? Ahora examínate. ¿Estoy pagándole al Señor como debo de hacerlo? ¿Estoy caminando conforme debo de hacerlo? ¿Estoy viviendo conforme a la palabra? ¿Lo estoy poniendo en primer lugar a Dios que otras cosas? Porque el problema muchas veces no son las cosas que hacemos. Porque podré yo practicar un deporte y no es malo. El problema es cuando lo pones ese deporte en primer lugar que a Dios. El problema es cuando pones tus actividades seculares que puedes realizar en otro tiempo que no sea el venir a la casa de Dios. Porque esperamos aún para trabajar en las cosas de Dios. Esperamos la hora del culto. Es que no puedo ir a los cultos porque estoy trabajando para el Señor. Y queremos escondernos ahí también. Hay que examinarnos a profundidad, conforme a la palabra de Dios. ¿Te has examinado? Dios quiere bendecirte. Dios quiere darle respuesta a tu petición, a tu necesidad. Y sí, muchas de ellas llegarán en el tiempo de Dios, pero muchas de ellas las estamos deteniendo nosotros mismos, porque no nos queremos someter, porque no queremos vivir conforme a la palabra. Así que examinémonos, porque hay una bendición especial para cada uno, porque hay algo que Dios tiene preparado para cada uno en particular. Pero es necesario que nos examinemos a profundidad y que retengamos lo bueno, porque dice la palabra, al contrario, todo lo malo hay que desecharlo. Todo lo malo, aun cuando llega el pensamiento y te dice: ¿para qué sigues adelante? ¿Para qué buscas de Dios? Vuélvete hacia atrás, déjalo todo. ¿Qué puede pasar si te alejas una semana? ¿Qué podrá pasar si te alejas un mes? Todo eso hay que desecharlo. Todo eso hay que desecharlo. Pero ¿cómo lo desecho?
proveyendo para el espíritu y no proveyendo para la carne, buscando de Dios en oración, en la palabra, en el ayuno. Dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Busquemos de Dios, acerquémonos. La trompeta está por sonar. Los cielos están por abrirse. Y el mundo entero dice, esta bola de locos siempre con lo mismo, de que Cristo viene por la iglesia, de que vienen las nubes y que todo el mundo, los cristianos todos se van con Él. Pues no todos los cristianos tampoco se van con Él. Solo los que se están examinando a profundidad y reconocen la necesidad de Dios. Hablaba la palabra el viernes de santidad, porque sin santidad nadie, no hay excepción de personas, sin santidad nadie verá al Señor. Así que examinémonos a profundidad, examinemos nuestra vida, cómo estamos caminando. Ese examen todos tenemos que presentarlo, y si no lo apruebas, no hay ni necesidad de decirte cuál será el resultado. Quieres llegar al cielo, tienes que aprobarlo. Tienes que ser aprobado por Cristo. Porque si no eres aprobado, no vas a poder entrar a la boda del Cordero. Porque si no eres aprobado por Cristo, no vas a poder participar de esa gran cena. Así que examinémonos conforme a la palabra. ¿Cómo estamos viviendo? Y si has llevado una vida que no le agrada a Dios, si tú te estás examinando y has llevado una vida que tal vez es que yo no sabía, es que a mí nadie me ha enseñado. Pero si te estás examinando y hay algo que te mueve dentro, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. El Señor te está esperando aquí en el altar. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere que te acerques a Él. Y si tú te acercas a sus brazos, si tú accionas, si tú das ese paso, hay una bendición especial para ti. Si te apartaste del Señor, si le diste la espalda, decíamos que el Señor es un Dios de oportunidades. Y esta tarde es tu oportunidad. No la desperdicies, no la dejes pasar. Deja que Dios ministre a tu vida. Deja que Dios obre en tu vida. Examínate, reconoce, pero acciona. Da ese paso. Ponlo delante de Dios. Ya para finalizar, unos versos en el Salmo 139. Y este salmo nos habla, nos dice que Dios conoce perfectamente al ser humano. Únicamente de lectura los últimos versos. Y dice, en el nombre de Jesús: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Somos vasos en las manos del alfarero. Que sea Él nuestro guía, porque el camino de Dios es recto, porque Dios no se equivoca. Por lo tanto, sometámonos a Él, sometámonos a Dios, vivamos conforme a la palabra. Y si aún hay un vacío en tu corazón,
si te has examinado y sientes que hay algo que te hace falta, es Dios en tu corazón. Esta es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando Cristo te habla. ¿Cuántas veces decimos, cuando sea viejo, lo voy a hacer? ¿Cuántas cosas la gente no ha dejado inconclusas? Así que examinémonos. Y ese examen que estamos haciendo en este momento, en esas áreas de nuestra vida que necesitan corregirse, en esas áreas de nuestra vida en las que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros, no son para avergonzarte, dice el Señor. No son para hacerte menos. No son en este momento para juzgarte, sino para que te acerques. Para que te acerques a mí, dice el Señor. Porque yo quiero sanarte. Porque yo quiero levantarte. Porque yo quiero fortalecerte. Porque yo quiero que llegues hasta la meta. Porque yo quiero que estés delante de mi presencia. Es por eso que hoy te pido que te examines, dice el Señor. Examínate y acércate a mí, dice el Señor. Y yo sanaré tus heridas. Así que, ¿cuál es el área de nuestra vida con la que estamos batallando? ¿Queremos retroceder? ¿Queremos dejarlo todo? Mira hacia el frente y acércate a Cristo. ¿Estás batallando en un área en tu vida que no puedes? Nunca vas a poder solo. Acércate a Dios. Aquí está la respuesta. Pero acciona. Deja que Dios trate con tu vida. Fortalécete y levántate y sigue peleando. Sigue peleando, porque la batalla va a arreciar, porque la batalla va a continuar, pero no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que tú y yo vamos a poder vencer. Así que levántate y sigue peleando, levántate y sigue adelante. En la prueba y en la lucha, Dios está contigo. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que sea Dios el que te alimente. Deja que sea Dios el que te fortalezca para que puedas seguir adelante. Porque hay una batalla que luchar. Hay una batalla todavía que enfrentar. Pero Dios sigue teniendo el control. Pero Dios sigue siendo nuestro sustentador, pero Dios es el que nos da la fortaleza, porque Él es el que está como poderoso gigante. Dice el Señor, no temas, sigue adelante, pero examínate y acércate, levántate y sigue peleando, dice el Señor. Así que yo te dejo con este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Examínate, pero acciona. Da ese paso. Deja que Dios tome el control y sigue peleando la buena batalla. El cristiano no fue llamado para vivir en derrota. El cristiano no fue llamado a vivir en depresión. El cristiano fue llamado a vivir en victoria, lleno de gozo, lleno de alegría, porque sabe en quién está confiando, porque sabe que Dios es el Dios de salvación, porque sabe el cristiano que Dios es el que fortalece, Dios es el que nos hace seguir adelante. Así que esfuérzate, examínate, pero sigue adelante. Así que te dejo con esto en mente. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies.